Quisiera darles la bienvenida al primer taller para padres sobre aprender a leer y escribir. Vamos a comenzar por la escritura. La escritura en los niños pasa por una serie de etapas, ¿sí? El lenguaje surge en el ser humano como un medio de comunicación, pero luego se convierte en un medio para adquirir conocimiento. El lenguaje nos da la posibilidad de construir el pensamiento y su estructuración, de manera que si dominamos el lenguaje, podemos también dominar el pensamiento. En una primera etapa, la escritura es indiferenciada. No van a saber, por ejemplo, diferenciar garabatos de dibujos, de letras o de números. Esa es la etapa de jardín, donde podemos ver que ellos hacen dibujos o pseudoletras para escribir palabras. En una segunda etapa, ¿sí? La escritura ya es diferenciada. Imitan las letras que ven, copian modelos, pero no tienen conciencia real de lo que escriben. Por eso vamos a ver algunos ejemplos en los que se identifican dos aspectos que son básicos: que se requiere un mínimo de letras para escribir una palabra y que se necesita una variedad de letras para poder escribirla. Van a ir pasando por diferentes etapas, por ejemplo, cuando no tienen control de la cantidad, y para animales grandes escriben gran cantidad de letras y para animales pequeños escriben poca cantidad de letras. También se dan cuenta de que se necesitan que las letras sean diferentes para poder escribir diferentes palabras. Empezar primer grado de esta manera es lo esperable para los chicos que vienen saliendo del jardín. Después los chicos atraviesan una tercera etapa que se denomina silábica. Es cuando empiezan a relacionar el sonido de las palabras con la forma de escribir o el grafismo de algunas letras. Lo que hacen es identificar como una unidad la sílaba y le asignan a esa sílaba el valor de las letras que más se reconocen, que son las vocales. Por eso vamos a encontrar que escriben de las siguientes maneras. Por ejemplo, para café, la A y la E; para mesa, algo parecido a la M y la A; para pato, la P si ya la conocen y la O. En esta hipótesis silábica, en esencia, cada letra representaría una sílaba de la palabra escrita. Luego tenemos la cuarta etapa, que es la silábico-alfabética. En este momento los chicos empiezan a establecer las correspondencias entre las sílabas y lo que escriben, lo que escuchan, el ruidito, junto con el grafismo o el dibujo de la letra. Es posible que en esta etapa dejen de escribir algunas de las letras. Se comen letras, las omiten o las cambian de acuerdo a cómo ellos escuchan. Por eso es muy importante que prestemos atención a cómo pronuncian las letras y que hagamos los tratamientos fonoaudiológicos que correspondan para poder potenciar esta etapa. También es importante que aprendamos a alargar los sonidos de las letras para que ellos puedan después hacer su propio autodictado. Esta es una etapa de transición. Es un momento en el que van de representar con una letra o una vocal una sílaba a empezar a representarla con todas las letras que ellos conocen y que son representadas por sonidos. Por ejemplo, para pelota pueden escribir dota o asignarle un valor sonoro que le corresponde a esa letra. Estos son algunos de los ejemplos que ustedes van a poder observar. Por ejemplo, para escribir mochila ocupan 4 letras, para pescado ocupan la K para el sonido CA, o quiero un caramelo, y ahí tienen omisión de algunas de las letras. Posteriormente pasamos a la quinta etapa o etapa alfabética. En esta etapa
los chicos ya reconocen una correspondencia entre cada sonido de la palabra y el grafismo, la letra, el dibujo que le corresponde, tanto en las vocales como en las consonantes. Pero todavía les falta la última etapa, que sería la de la corrección ortográfica. Vamos a encontrar algunas palabras como estas. Fíjense que escribe hoy sin H y parque cambia la C, ¿sí?, por el sonido que representa en casa. Ahora vamos a hablar acerca de la lectura, cómo se va adquiriendo la lectura a lo largo del primer y el segundo grados. Al principio, la lectura es de una forma iconográfica. Reconocen logos o las escrituras globales de las palabras. Por eso es muy importante que trabajemos con el vocabulario, con cómo se escriben correctamente algunas palabras para que ellos, cuando las vean en listas, también las puedan reconocer. Para que ellos vayan haciendo progresiones en este tipo de lectura, vamos a trabajar en las configuraciones gráficas, por ejemplo, buscando palabras dentro de una poesía, o encontrando su nombre dentro de una lista, o encontrar una palabra que sea diferente a las otras o una que sea igual a un modelo. Posteriormente pasamos a una etapa alfabética, donde se empieza a comprender el principio alfabético, porque estamos asociando el dibujo de la letra con el sonido en la parte de la escritura. Entonces empieza el niño por sí mismo a alargar los sonidos para tratar de leer, y empiezan a hacer este tipo de autodictados. Lo normal en esta etapa es que empiece a leer mano y luego haga toda la palabra junta diciendo mano, y se sorprenda al saber cuál es el significado de esa palabra. En esta etapa es muy importante que hagamos hincapié en el sonido de la letra, porque el niño ya ha aprendido la forma y el nombre de esas letras, y a veces esto produce confusiones y tenemos que desarrollar mucho la conciencia fonológica, cómo suenan las letras. Por último, tenemos la lectura ortográfica, cuando ya se reconocen todas las letras y todos los sonidos. En esta etapa empiezan a leer de un vistazo las sílabas y empiezan después a juntarlas para armar las palabras. Posteriormente a este tipo de lectura comienza la lectura vacilante, la lectura fluida, y al final vamos a lograr que los chicos lean con una entonación que corresponde a los signos de puntuación. Bueno, espero que esto les sirva de ayuda para poder calmar la ansiedad que provoca estar enseñando a leer y escribir en un lugar que no es el habitual, como la escuela.